Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta hora de escuela dominical. Quizás antes de seguir, hermano Juan Carlos, ¿podría empezar con un momento de oración, por favor? Amén. Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por estar reunidos una vez más, Señor. Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones, Señor, para escuchar de tu palabra, tu enseñanza, Señor. Prepare nuestra mente para recepcionar, Señor, todo lo que se nos va a enseñar, Señor, acerca de ti, de tu grandeza, tu autosuficiencia, Señor, y que nosotros aprendamos de ti también. Prepara nuestro corazón, Señor, para que esté volcado delante de todo esto, que estemos tranquilos, Señor, poder recibir esta enseñanza, Señor, y que nos sirva para así poder también nosotros presentársela a otras personas para que te conozcan más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Éxodo capítulo 3 para nuestro texto. Un pasaje que hemos mencionado por lo menos una, creo quizás dos veces antes, pero es un pasaje muy importante en cuanto a los atributos de Dios, la identidad de Dios. ¿Cómo es el Dios a quien nosotros adoramos? Un punto aparte, pero esta mañana como a las 7:15 yo estaba pasando mi tiempo en oración y recibí un WhatsApp de alguien que decía: hola, Iglesia Bíblica La Verdad. Y yo respondí: buenos días, ¿cómo está? Y él, bueno, cuento corto, el hombre me quería llamar, le di permiso que me llamara, aunque los niños estaban dormidos, pero con toda la lluvia creo que no escucharon nada. Y el hombre decía estar en malas condiciones, no veía el propósito en la vida, quería puro morir, decía. Luego me explicó que tenía 30 años, un inmigrante de Perú, vino a Chile hace varios años, dificultades que me compartió, que ahora era su último día teniendo dónde quedarse y mañana, o más bien esta tarde, iba a quedar en la calle. Está en Santiago, así que no podía venir a la iglesia, poco que yo podría hacer para ayudarle. Quién sabe si realmente tiene algo de verdad en lo que decía o no. Pero él me comentó, me dijo, bueno, varias veces fui a visitar a distintas iglesias y un día de hecho fui a una iglesia evangélica y el pastor habló de puro amor y que Dios es amor y que deberíamos dar y deberíamos pedir de Dios porque al que pide se le dará, y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después del culto le pregunté: pero pastor, ¿por qué no me regala una bicicleta? Si usted pide y Dios da, entonces regálame la suya y Dios le va a dar otra. Y el pastor no me dio nada, entonces puro hablan de un Dios pero no viven ese Dios. Yo dije: déjame aclarar que el Dios de la Biblia no se limita a nuestra presentación del Dios de la Biblia. En otras palabras, muchas veces como seres humanos mal ejemplificamos las cualidades de Dios, mal hablamos de las cualidades de Dios. Y en ese sentido, este estudio me ha ayudado a mí para conocer a Dios por quien es, sin filtros, sin filtros de una religión o una presentación, como es según la Biblia. Al final ese hombre me hablaba y decía: bueno, yo conozco ese Dios, el Dios a quien tú adoras, o yo he conocido de ese Dios, algo así. Y le pregunté: ¿pero conoces a ese Dios? Y dijo: no, pero no quería escuchar cuando yo quería hablarle, y después de media hora dije: bueno, mis hijos ya se están levantando, lamento que tengo que cortar. No sé qué va a suceder de esa conversación, que haya logrado yo de bueno en la vida de él, quizás nada. ¿Qué logró él en mi vida? Bueno, me dio una perspectiva de otras personas quienes necesitan conocer al Dios de la Biblia como el Dios de la Biblia es. En Éxodo capítulo 3, Moisés, usted se acuerda, estaba hablando con este Dios de la Biblia y quizás no conocía quién era. En versículo 6, la Biblia dice: dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entendía un poco, bueno, este es el Dios que merece ser adorado, este es el Dios temeroso, este es el Dios poderoso, pero más de eso quizás no sabía mucho. Y en versículo 11, después de que Dios le enviara a hablar con Faraón, Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él, Dios, le respondió a Moisés: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, más adelante van a regresar a este punto y van a recordarse de que yo les hice esta promesa y van a saber qué tipo de Dios están sirviendo. Y dijo Moisés a Dios: he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En cierto sentido, Moisés está diciendo, no basta con conocerte más adelante, tenemos que conocerte ahora. El pueblo a quien yo voy a dirigir y liderar, tienen que saber quién eres. ¿Qué les voy a decir? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todas las generaciones. Yo soy el que soy. En esa frase encontramos la doctrina de la autosuficiencia de Dios. Autosuficiencia significa Dios existe por sí solo. Yo soy, yo existo porque yo existo. Yo soy el que soy. Yo quiero decir es autoexistente, pero el diccionario no me dice qué es palabra. Así que la palabra que se ocupa es la autosuficiencia. Ahora, antes de seguir, acuérdese lo que hemos visto en las primeras 10 lecciones. Dios es uno, Dios es singular, pero Dios también es unitario. No podemos dividir a Dios en partes porque Dios es Dios. Nosotros tenemos partes, pero Dios no tiene partes. Tiene aspectos quizás que podemos aprender, pero todo es Dios y realmente no podemos dividir un aspecto, un atributo de otro. Al fondo lo que estamos estudiando no es la totalidad de Dios. Estamos simplemente estudiando lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. En cierto sentido, si tú pudieras quizás conocer a una persona por medio de cartas, he escuchado, de hecho he conocido a una persona, una mujer colombiana que se casó con un estadounidense en los Estados Unidos y se casaron básicamente sin haberse visto. Se encontraron online, él ya era viejito, él ya, no sé, divorciado varias veces y ella, bueno, quería una oportunidad de ir a los Estados Unidos. El matrimonio fracasó porque no empezó con un buen fundamento. Yo no quiero decir que los que se conocen online no pueden vivir felizmente casados por el resto de sus vidas, solo en este caso. Pero se conocieron por correo electrónico, porque eso fue antes de las videollamadas que hoy día tenemos. Y se conocieron por correo electrónico. ¿Qué conoces de una persona de esa forma? Conoces lo que uno quiere revelar de sí mismo. No conoces cómo realmente es. Ahora, no quiero decir que nuestro Dios nos engaña. Eso es lo que sucede hoy día muchas veces. Cuando dos jóvenes empiezan a hablar online, uno no cuenta todas sus fallas, cuenta solamente lo bonito. Exagera quizás un poco. Dios no exagera, pero el punto es que Dios nos revela una parte de quién es. Y eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos conociendo. Pero Dios no se limita a nuestro entendimiento de los correos o las cartas que nos ha enviado. No sé si explico bien esa idea. Y yo estoy explicando lo que yo puedo entender de Dios, pero Dios es mucho más que eso. Y en cierto sentido eso vuelve al punto, aunque todavía es introducción, que Dios es autosuficiente. Él existe porque Él existe, no porque yo digo que Él existe. Él es porque Él es, no porque yo digo que Él es así. Él es lo que es. Al fondo, aunque digamos que Dios es santo, la santidad tampoco es Dios. La santidad no es Dios. Dios es Dios. Con eso lo que quiero decir, al decir que Dios es santo, estamos tomando nuestro entendimiento para querer poder entender un poco más acerca de Dios. Pero mi entendimiento de la santidad no define a Dios. Dios no se limita a nuestro entendimiento de lo que es. Dios es lo que es. Cuando yo digo Dios es santo, yo comunico mi idea de lo que eso quiere decir. Pero eso no convierte a Dios en mi idea de Dios. Si explico la idea. Dios es lo que Dios es, pese a lo que yo opino de lo que es. Y ahora estamos estudiando que Dios es autosuficiente. Existe por sí solo. Y esa existencia no se limita a nuestro entendimiento de Él. Tozer, el autor del libro que estamos estudiando, dice: la idea de que mi cerebro es el criterio para todas las cosas, eso es racionalismo. Pero no es una idea que compartimos. Sigue diciendo, la verdad es que Dios se eleva trascendiendo más allá de todo lo que nosotros podemos entender. Un racionalista dice Dios es como yo entiendo que es. Pero eso no es cierto. Dios es como Dios es, pese a si lo haya entendido bien o no. Al fondo,
lo importante, como comuniqué a ese hombre que me llamó esta mañana, lo importante es conocer a Dios en vez de solo conocer de Dios. Puedo conocer del presidente, pero eso no se compara con conocer al presidente. Y podríamos hablar acerca de los grados de conocimiento del presidente. Algunos lo conocen como vecino, otros lo conocen como compañero de curso, otros como colega, pero quizás nadie lo conoce tan bien como dos mujeres en su vida, su pareja y su mamá. ¿Verdad? Nadie los conoce, ellos los conocen mejor que cualquier otro. ¿Por qué? Porque comparten una cercanía, se supone, con él. En el mismo sentido, aunque este curso nos ayude a conocer de Dios, es realmente solo por medio del Espíritu Santo que podemos conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos personalmente? Bueno, igual que uno podría conocer al presidente personalmente. Primero, al tener una relación con él. Y segundo, al caminar, andar y vivir con él. ¿Cierto? Yo conozco del presidente, pero no conozco al presidente porque no tengo una relación con él. Conozco del presidente de lo que escuché en las noticias, pero no conozco al presidente porque nunca he estado hombro a hombro con él por mucho tiempo. Y en el mismo sentido, podemos conocer de Dios por medio de la Biblia, pero si no tienes una relación con Dios, si no vives con Dios, si no andas con Dios, realmente no vas a conocer a Dios. También debemos aclarar que lo que estamos estudiando es cierto, no tan solo del Padre, sino también del Hijo y del Espíritu Santo. Dije hace unos minutos que Dios es uno, solo hay un Dios, pero sabemos que ese Dios también tiene tres representaciones: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y lo que Dios el Padre es, el Hijo y el Espíritu Santo también lo son. No siempre hacen la misma cosa. Jesús y solo Jesús murió por nosotros. Jesús y solo Jesús intercede por nosotros. Solo el Espíritu Santo nos llena, nos convence, etc. Podemos distinguir funciones, pero al estudiar atributos o esencia, estamos hablando de la misma idea, la misma identidad. Si decimos que Dios es santo, el Espíritu Santo y el Hijo también lo son. Si decimos que Dios es omnisciente, el Espíritu Santo y el Hijo también lo son. Cuando decimos que Dios es bueno, el Espíritu Santo y el Hijo también lo son. Ahora, esto es otro momento para cristología, para el estudio de Jesucristo, pero Cristo, cuando se tomó forma humana, temporalmente cedió o entregó algunos de sus atributos divinos. Es decir, en ese momento sufría hambre, de hecho necesitaba comer tal como nosotros. Dios en sí, Dios es espíritu, pero en ese momento Dios el Hijo no era solo espíritu, también tenía cuerpo y tenía las restricciones, algunas por lo menos de las restricciones y demandas que vienen al tener un cuerpo. Y al fondo, como dije, aunque sus roles o funciones son distintas, la esencia de las tres partes de la deidad son la misma. Lo que Dios es, Dios es. Eso es mi introducción. Pregunta, comentario antes de seguir. Vamos a definir la autosuficiencia de Dios al llamarlo también, otra palabra en el diccionario, la aceidad. Y ese para mí era una palabra nueva, de hecho lo escribí 2 veces y ambas veces lo escribí mal. No va a haber prueba, así que no se preocupe. Aceidad, creo que lo escribí bien. Aceidad, sí, E-I-dad. Al fondo parecido a deidad, pero cambia el primer D para AS. El diccionario lo define como atributo de Dios, así que al tiro solo estamos hablando de Dios, por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Y eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos que Dios es autosuficiente, la palabra, no sé por qué se inventó otra palabra, es aceidad. Uno tendría quizás que estudiar el origen de esa palabra. Y al hablar de origen, es precisamente lo que estamos diciendo. Dios no tiene origen. Todo lo que puedes ver con tus ojos tiene origen. Todo lo que puedes tocar tiene origen. Todo lo que puedes no ver ni tocar, el viento, las ideas, tienen origen. Un niño tiene su origen de sus padres, eso se entiende fácil. Un gato nació de los padres del gato, el pájaro de los padres del pájaro. Las montes tienen origen. Algo tuvo que crear y formar las montes. No se formaron solas.
Alguno dice, pero mire, algunas islas en el mar se formaron solas. No, después era un volcán que las formó. Bueno, el volcán se formó por sí solo. No, y creo que todos entendemos esta idea. Todo lo que hay vino de Dios. En el principio Dios creó todo lo que hay en el mundo. Pero lo único que no fue creado es Dios. Todo lo demás es un efecto de otra fuerza o quizás otras circunstancias. Todos nosotros somos el efecto de otras circunstancias. Podríamos decir las circunstancias de que nuestros padres se casaron, pero podríamos decir las circunstancias de que Dios eligió formarnos en el vientre de nuestra madre. Podríamos destacar todo lo demás, pero al fondo todo lo que hay aquí en la tierra tiene origen. Dios no tiene origen, existe por sí mismo, como la definición del Real Academia Española nos da. Cualquier cosa rastrea su causa o su fuente hasta que llegas al que es la causa de las causas, la fuente de todo lo que existe. Dios es el origen que no tiene origen, la causa que no tiene causa. Dios existe por sí solo. Algunas personas, algunas religiones quizás quieren decir que María es la madre de Dios. Mentira. Quizás podrían decir que María es la madre de Jesús. No es la madre de Dios porque Dios existió mucho antes que María. Jesús también existió mucho antes de María. Pero lo más preciso sería decir María es la madre del cuerpo de Jesús. Porque antes de nacer de María entendemos que Él no había tomado cuerpo humano. Así que podríamos decir que María ayudó a ser la origen del cuerpo de Jesús. Pero antes de María Dios ya existía, Jesús ya existía. De hecho, antes de Abraham, según Juan 8:58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está, tal lo que leímos en Éxodo capítulo 3. Yo ya existía, yo no dependo de María para mi existencia. Yo no dependo de nadie para mi existencia porque soy autosuficiente. Antes de Adán, antes de la formación de este universo, Dios siempre ha existido. Esa es la definición de la aseidad de Dios o la autosuficiencia de Dios. Pregunta, comentario en la definición. Creo que es una idea que entendemos, una idea que aceptamos. No es una idea, wow. Bueno, poder entenderme que Jesús también era es que Él se despojó de sí mismo y despojándose de lo que Él era, tomó forma de humano. Adelante, también decir de que cuando se define que Dios es inmutable, se define lo mismo, que es autosuficiente, Él nunca muta. En cambio, Jesús, Él fue procreado. Dios nunca fue procreado, o sea, Él existió desde siempre. Sí, tenemos que tener cuidado con esa confusión que quizás se produciría en la forma de expresar esa idea. Jesús también es inmutable. Él no dejó de ser santo, etcétera, etcétera. Solo que cambió su presentación sin cambiar su ser, si puedo expresarlo de esa forma. Cambió su representación, en vez de ser solo espíritu, ahora se representó en un cuerpo, pero siguió siendo Dios, su identidad seguía siendo la misma. Claro. En el mismo sentido, yo aquí soy un pastor, en mi casa soy padre y quiero dejar de ser pastor, aunque a veces a las 7 de la mañana me llaman. Pero en ese sentido, yo sigo siendo yo, solo que tengo distintas representaciones dependiendo del caso en donde estoy, y Jesús en la tierra tomó forma de un hombre, pero antes de eso, después de eso, según entiendo, sigue siendo lo mismo que siempre era. No es que cambió, sino que se presentó de otra forma. ¿Sí? Se podría ejemplificar como el agua, ¿cierto? El agua es agua en forma líquida. Y quizás está en estado sólido, sigue siendo agua. Claro. Dios tomó, como dice el hermano, se despojó a sí mismo, dejando su trono de gloria y se humanizó en un cuerpo para venir a hacer la obra que Dios nos había encomendado. Sí. O Él se había ofrecido a hacer esta obra. Otra forma de pensarlo. Y también que en su eternidad Él siempre ha sido. Me vuelvo al Génesis cuando Jesús dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya la forma humana de Jesús estaba plasmada, porque si no, ¿a cuál semejanza se refiere? Hablando físicamente. Entonces ya desde antes, claro que es difícil para nosotros comprender en su totalidad, pero
por ser temporales. Difícil no pensar pasado, presente, futuro, pero Él es todo. Sí, y Él es todo al mismo tiempo. No sé si cómo... Quizás nos cuesta definir qué significa imagen y semejanza. ¿Significa literalmente 2 ojos, 2 orejas, una nariz, 2 manos, 2 pies? No sé, o se refiere a más bien que somos alma, espíritu y cuerpo. No sé exactamente la definición pero ya está de... el cuerpo. Por lo menos, claro, hay algo de cuerpo. Sí, entonces ya estaba por lo menos pensado que Jesús, bueno, antes de la fundación del mundo, la Biblia dice que el plan para nuestra salvación ya estaba provisto. Claro, nosotros pensamos cronológicamente, Dios, la cronología no le afecta. Habiendo definido, conversado un poco la autosuficiencia de Dios, quizás donde me costó más preparar esta enseñanza es la aplicación de este principio. ¿Cómo es que me debería afectar sabiendo que Dios es autosuficiente? Y quiero hablar específicamente en cuanto a la oración. Nuestra relación con Dios es reflejada un poco en la forma en que hablamos con Dios, nuestra oración con Él. Y lamentablemente muchas veces tratamos de Dios como un Santa Claus. Dios, dame esto, dame el otro, y si puedes también me gustaría tener eso. ¿Verdad? Muchas veces, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en el otro, nos enfocamos en nosotros. Decimos, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y no hay nada malo en hablar de nosotros mismos, no hay nada malo en hablar a Dios de nosotros mismos. Deberíamos compartir nuestras ansiedades con Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:7. Pero cada vez que decimos yo, estamos expresando algo que solo es cierto, solo es posible a causa del yo soy. Cada vez que decimos yo, deberíamos reconocer o recordarnos más bien que estamos sujetos y totalmente dependiendo del yo soy. Él no depende de nadie. La autosuficiencia de Dios me recuerda que yo no soy autosuficiente. El hecho de que Dios no depende de nadie me recuerda que yo dependo de Él. Lo que yo logro es a causa de Él. Lo que yo puedo hacer es a causa de Él. Y yo tengo que vivir dependido de Él. Mi existencia depende de Él. El hecho de que puedo sentir, desear, gozar, lamentar, etc. es a causa de Dios. Ahora, otra vez, Él no depende de nadie, es autosuficiente. Pero nosotros dependemos de Él. Y creo que nuestras oraciones deberían reflejar esa realidad. Cuesta entenderlo porque nosotros vemos a Dios como Dios papá. Entonces sabemos que el papá en cierta manera necesita de nosotros. Entonces, o sea, como al verlo como Dios papá, entonces, sí, Dios necesita, pero Dios nunca ha necesitado de nosotros. Aunque Él sea nuestro Padre, Dios nunca ha necesitado de... Incluso Él hizo el camino para que yo tuviera relación con Él, porque si no, no lo podría haber tenido. Entonces, el hecho de que en nuestra cosmovisión lo veamos como papá, crea ese punto de... Es un buen punto, sí. Dios dice que es nuestro Padre para ayudarnos a entender un poco la relación que tenemos con Él, pero tiene sus límites, esa analogía, esa comparación. Porque tal como dices, el hermano Alan, su papá está a la edad donde sabe que el papá ahora depende un poco de él. Y en unos 10 años más va a depender de él. Mis padres por la distancia nomás no dependen de mí, pero si yo viviera cerca, claro que estaría en la casa ayudándoles con cosas. Y existe ese peligro al pensar de Dios como papá. Claro, Él depende de mí de cierto sentido. Él depende de que yo haga bien para poder ayudarle cuando sea más grande y cuando Él sea más viejito. Pero no, Dios es el mismo, Dios es el Todopoderoso y no depende de sus hijos como un padre un día quizás va a llegar a depender de sus hijos. Tuve un par de abuelos que sí dependieron totalmente de sus hijos en sus últimos años y otro par de abuelos que ahorró toda su plata para precisamente no tener que depender de sus hijos. Eran más obstinados, más independientes en ese sentido y se fueron a un lugar lejos donde vivieron solitos. Claro, vivían con las comodidades que su dinero podía comprar, pero a nuestro parecer hubiera sido mucho mejor tenerlos cerca para que pudiéramos devolver a ellos lo que ellos invirtieron en nosotros. Punto aparte, pero es buen punto el hecho de que quizás nos cuesta entender que Dios no necesita de nosotros. En nuestras oraciones decimos yo quiero tal, pero solo si el yo soy lo quiere.
Eso deberíamos recordar. Yo quiero, pero mi identidad está escondida en Cristo. Lo que Él quiere es lo que realmente quiero yo, lo que realmente debo querer yo. Yo pude lograr tal, pero solo porque el yo soy me ayudó. Hace la semana pasada, antepasada, conversé con algunos acerca de la visión que tenemos para esta iglesia, para la obra en Cañete, para quizás un día en Coronel, y yo quiero hacer todo eso, pero solo si Cristo quiere hacer todo esto. Tengo que recordarme de esta realidad. Al fondo, la autosuficiencia de Dios nos debería recordar que nosotros somos muy dependientes, totalmente dependientes incluso, del único que no depende de nadie, el único autosuficiente. Pero también podríamos hablar no tan solo cómo es que esta autosuficiencia de Dios afecta nuestras oraciones o nuestra relación con Dios, pero creo que también nos ayuda a entender nuestro pecado. En cierto sentido, nuestro pecado en general tiene como su fuente el deseo de ser autosuficientes. No queremos vivir dependiendo de Dios. Especialmente no queremos dependernos de las reglas que Dios puso para nuestras vidas. No estamos contentos con lo que Dios nos ha hecho o nos ha dado y buscamos nuestra propia voluntad, nuestra autonomía. Piensa en el primer pecado, porque es son todos los pecados magnificados ahí en ese primer pecado. ¿Por qué? Porque la vida era muy sencilla para Adán y Eva. Tenían una sola cosa de qué preocuparse. Nosotros hoy día tenemos por lo menos los 10 mandamientos. Y luego más adelante, mientras más estudiamos la Biblia, más entendemos las expectativas que Dios tiene para nosotros. Y a veces si uno se enfoca en las reglas tanto, va a empezar a pensar que tengo un camino bien estrecho en que caminar y cuidado que no me vaya por ningún lado porque voy a pecar. Ahora creo que mientras maduramos en nuestra vida cristiana entendemos que no es tan así. Entendemos que si tan solo ponemos nuestros ojos en Cristo, Él nos va a guiar. Si tan solo nos llenamos del Espíritu Santo, el pecado no nos va a traer, etc. Pero podríamos llegar a tener la perspectiva de que hay tantas reglas que nos confundimos, nos perdemos. Pero Adán y Eva tenían una sola. ¿Usted se acuerda? Dios los creó, los hizo perfectos, los puso en el huerto de Edén, les dijo pueden hacer casi literalmente cualquier cosa que quieran hacer. No tenían un deseo pecaminoso, no tenían nada que les llamara al pecado. Pero el fruto de un árbol no lo pueden comer. Y al fondo, ese primer pecado ocurrió cuando comieron del fruto, porque el ser humano, en vez de decir, yo soy lo que Dios me hizo, dijo, yo seré como Dios mismo. Si se acuerda, Satanás en Génesis capítulo 3 habló con Eva y le dijo, ¿con qué os ha dicho que Dios, que si comen de ese fruto van a morir? ¿Con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, ahí fue la mentira. Y la mujer dijo, no, solamente ese no podemos comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer en versículo 4, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. En vez de decir yo soy lo que Dios me hizo, yo tengo lo que Dios me dio, dijeron yo quiero ser como Dios, yo quiero ser el que manda aquí, yo quiero tomar mis propias decisiones y no depender de la provisión de Dios para mi vida. El pecado nace del deseo de ser lo que Dios no nos hizo, de tener lo que Dios no nos dio. Tozer dio esta explicación y lo voy a repetir en mis palabras y no las de él, pero la idea nació en el libro. Dios nos hizo como planetas que giran alrededor del Sol. ¿Qué hace el planeta? Bueno, fue creado, fue puesto en su lugar, fue dado su curso para transitar. Y los planetas, como no tienen libre albedrío, los planetas siguen haciendo lo que deben hacer y todo funciona como debería funcionar, todo centrado en el Sol. En este caso nosotros somos los planetas, Dios es el Sol. Ahora, no estoy eliminando el libre albedrío porque nosotros tenemos libre albedrío, pero estoy explicando que Dios nos dio un lugar que nos correspondiera. Nos hizo en este mundo y dijo, mire, así deben andar, esto es lo que deben hacer. Hasta el día que sus vidas terminen, deberían seguir dando vueltas, todo girando en torno a Él. Pero luego el ser humano, Adán y Eva, pero también nosotros, quiso salir de su órbita, quiso ser su propio sol. Quiso ser el yo soy el que soy, quiso ser su propio Dios.
Se imagina un planeta diciendo, no, yo voy a hacer mi propia cosa. ¿Qué va a pasar con ese planeta? Va a andar perdido, va a andar descontrolado, va a andar sin propósito. ¿Por qué? Porque salió del lugar que debería haber ocupado cuando Dios creó todo en perfecta armonía. Cuando el ser humano dijo, yo quiero ser mi propio Dios, cuando el ser humano salió de su órbita, todo lo que Dios había creado perfecto se desordenó. Toda la hermosura de la creación fue eternamente dañada porque el ser humano se olvidó que solo Dios es autosuficiente. Solo Dios es el sol que no depende de nada más. Los planetas dependen del sol. El sol no depende de los planetas. El sol está porque el sol es. Ahora el sol literalmente depende de Dios. Pero en nuestra analogía, Dios es el sol, no depende de nadie. Y en el mismo sentido nos olvidamos que solo Dios es autosuficiente. Romanos capítulo 1, no les he tenido que buscar muchos pasajes, no hay mucha lectura para compartir, pero si quieren pueden acompañarme ahí. Romanos capítulo 1, andamos bien con el tiempo, así que voy a empezar en el versículo 22 y voy a leer hasta el 32. La Biblia dice en Romanos 1, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, es decir, Adán y Eva. Incluso, no está hablando específicamente de Adán y Eva, pero podemos aplicarlo a ellos. Querían ser sabios, pero se hicieron necios, perdieron todo lo que tenían. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Sabemos que están hablando de la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Cuando Dios creó al mundo, todo estaba en su posición, estaba ordenado, estaba perfecto, estaba bonito, pero el hombre salió de la voluntad de Dios, desobedeció a Dios y Dios nos entregó a todo este tipo de pecado sexual. Versículo 25, ya lo leímos, 26, por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. ¿Y cómo no les pareció retener a Dios en su conocimiento? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Leemos esta porción y decimos, wow, claro, el mundo está desordenado. Y todo partió en versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Queriendo ser como Dios, queriendo ser autosuficientes, desordenaron todo lo que Dios había hecho. Al fondo, como el ser humano no quiso tener a Dios en su corazón, como el ser humano quería ser su propio Dios, Dios les entregó a pasiones vergonzosas y todo el mal que preocupa a la policía hoy día empezó a existir. Primero habla de esos desórdenes sexuales, pero luego habla de todo tipo de maldad en el 29 al 31. El pecado, tal como una enfermedad, tiene síntomas. Pero si removieras los síntomas de una persona enferma, seguirá enfermo. Si alguien tiene influenza, ¿cuáles son los síntomas? Entiendo que un fiebre y dolor de cabeza bien fuerte. Uno puede tomar paracetamol. Uno puede incluso aliviar o remover temporalmente la fiebre y ese paracetamol. Pero no está curado de la influenza. Si esa persona viniera a la iglesia, la mitad de nosotros igual nos contagiamos. ¿Por qué? Porque se removieron los síntomas, pero siguen con la enfermedad. Y el pecado funciona de la misma forma. El pecado es una enfermedad que nos afecta a todos nosotros. El pecado tiene sus síntomas. Algunos están mencionados aquí en versículos 29 al 31. Pero otros están mencionados en Gálatas 5, 19 al 21.
donde dice, y manifiestas son las obras de la carne. Podríamos decir, manifiestas son los síntomas del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto son síntomas del pecado, de querer ser el yo soy el que soy. Son síntomas de nuestro deseo de, tal como Satanás, ser como Dios y existir por nuestras propias fuerzas y bajo nuestras propias reglas. Algunas personas hemos aprendido a remover los síntomas. Algunas personas se han educado, ahora pueden controlar sus deseos para los pecados sexuales, pueden controlar los deseos de tomar las cosas que no les corresponden. Algunas personas, sin tener una relación con Dios, pueden encubrir los síntomas del pecado, pero no pueden remover el pecado. Y aunque puedan controlar los síntomas, no pueden remover el sufrimiento, porque no podemos remover el pecado. No somos autosuficientes. Dependemos de algo o alguien, incluso para remover nuestros pecados. Y ahí está la verdad más importante de lo que vamos a ver hoy. Tal vez se ha convertido ahora en una lección en antropología más que teología, pero la raíz del pecado, cualquier pecado, es el deseo de ser el Dios de nuestras propias vidas. Y por eso es difícil que uno cree en Jesús para la salvación. Fácilmente la gente cree en Jesús como nuestro Salvador. Fácilmente aceptamos que murió en nuestro lugar. Felizmente permitimos que su muerte en la cruz nos libre de la pena de muerte, aunque hay algunas personas que incluso hasta llegar ahí les cuesta. Pero seguimos deseando ser el Dios de nuestras vidas. No nos arrepentimos y por lo tanto no renacemos, no somos salvos. Cuando el ser humano pecó la primera vez, estableció su propio trono en vez de girarse alrededor del trono de Dios. Para ser salvo, por lo tanto, el ser humano tiene que abandonar ese trono falso que creó y dejar que Dios le gobierne. Cristo tiene que ser tu Salvador, pero también tiene que ser tu Señor. Dios es el único autosuficiente, o podríamos decir autoexistente. Y mientras crees que puedes existir por tu propia voluntad, vas a existir, pero en rebeldía o enemistad contra Él. La única forma de remover ese enemistad o rebeldía, abandonar tu trono y decir, Dios, te restauro el trono. El problema es que muchos queremos ser como un rey con otro rey. Vamos a negociar aquí. Mire, tú puedes tener la mitad de mi terreno, pero yo me quedo con la otra mitad. No, tenemos que abandonar el trono y girar alrededor del trono de Dios. ¿Pregunta? ¿Comentario? Terminemos con oración. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento que pudimos compartir juntos. Ayúdanos a depender de ti, el único que no depende de nadie. Bendice el culto que está por venir. Bendice el tiempo que vamos a compartir antes y después también. Dirige nuestros pasos para que logremos tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.